Aquí no hay quien nos calle. La voz de la mujer sin límites. Somos Muchas Radio. Aquí comienza Somos Muchas Trabajando. En el programa de hoy vamos a hablar de cuidar la salud con Pilar Revilla, que es directora técnica de CRL, un centro de rehabilitación. Y también vamos a aprender a ponernos más bellas aún de lo que somos con otra Pilar, Pilar Pérez, que es asesora de imagen y consultora de belleza independiente de Mary Kay. Todo muy interesante, así que te invito a quedarte con nosotras. Yo soy Irune Gómez y esto es Somos Muchas Trabajando. Somos Muchas Radio, por y para ti. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. Ya he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí como un náufrago en el mar. Quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Pues no sé si ella habrá encontrado su sitio o no, pero lleva ya un montón de tiempo trabajando en un proyecto y en un mismo sector. Ella es Pilar Revilla. Hola. Hola Irune, ¿qué tal? Pues no sé por dónde empezar con tu currículum, porque es largo, pero largo. Licenciada en Filosofía y Letras, pero de repente diste así como un poco de giro y ya te has centrado en la parte de la psicología y la logopedia. Efectivamente. Y muchos años ya que llevas en ello. Sí. Cuéntame, eres directora técnica de CRL, Centro de Rehabilitación, que pusiste en marcha con otras mujeres hace ya unos cuantos años, que fuisteis pioneras. ¿Cómo surgió la idea? Pues sí, mira, en principio nosotros nos habíamos reunido como un grupo de profesionales y poco a poco se fue un poco gestionando la idea de que necesitábamos una fórmula societaria para poder organizarnos, para poder
pues tener, digamos, un punto en común de cara a poder hablar con instituciones, etcétera. Y entonces, en 1981... Es que eso no era muy habitual en aquella época tampoco. No, que va, y más en un grupo de mujeres, porque en aquel momento éramos solo mujeres. Y nos constituimos en una cooperativa. Entonces éramos 8 mujeres, todas éramos profesionales, la mayoría éramos psicólogas. Había alguna pedagoga también, alguna maestra, porque en principio nos centramos un poco en el ámbito de la infancia, aunque luego después hemos ido ampliando adultos y demás. Entonces, bueno, pues empezó a surgir la idea de intentar hacer además no una sociedad limitada ni cosas de ese tipo, porque en aquel momento queríamos que fuese algo como más participativo de todo el mundo y se nos ocurrió la cooperativa. Ahora, y desde entonces, pues estamos. ¿Cuántas erais en aquel momento y cuántas quedáis? Momento, 8. Quedamos 7 de ese grupo original. Y lo que pasa es que ahora se ha ampliado y en el centro, por ejemplo, estamos trabajando cerca de 30 profesionales. El centro que lo tenéis en Madrid Centro, además. Sí, eso es, sí. Cuéntame, ¿qué hacéis en el centro? O céntrate más en lo que haces tú en ese centro. ¿En qué te especializas? Vale. Mira, en el centro en realidad se dedica un poco a la rehabilitación integral de los pacientes, ¿vale? Yo me dedico fundamentalmente a hacer las exploraciones iniciales y llevo a cabo algún tipo de tratamiento de cosas muy diferentes, porque trabajo con niños, pero también trabajo con adultos, gente que ha tenido problemas importantes, como pueden ser cánceres orales, que tienen problemas de comunicación, afasias de gente que ha perdido el lenguaje porque han tenido bien un traumatismo craneoencefálico, han tenido un ictus. Y luego con niños, por ejemplo, pues que no tienen lenguaje. Entonces, pues pueden llegar a lo mejor a los 3 años diciendo solamente palabras. Entonces, pues claro, todo el trabajo es un trabajo rehabilitador. Entonces, lo que se pretende un poco es que antes, inicialmente, cuando empezamos con la cooperativa, era solo logopedia. Hemos estado durante muchos años siendo logopedia. Y había realmente una demanda por parte de los pacientes, pues porque muchos, por ejemplo, tenían problemas de motilidad para poderse mover, necesitaban un fisioterapeuta, tenían que venir aquí, tenían que ir a otro sitio, a otro hospital o a otro centro de referencia. Entonces, bueno, era muy complicado, ¿no? Y siempre había una demanda de que por qué no acometíamos más cosas. Hasta que ya nos hemos decidido hacerlo hace unos cuantos años y ya pues hacemos esa rehabilitación integral porque hay fisioterapeutas, hay neuropsicólogos, hay médicos rehabilitadores, entonces es decir, como que se ha ido ampliando un poco el campo de actuación. Aunque la cooperativa sea de mujeres, ¿también hay hombres trabajando allí? Sí, ahora sí, o sea, es decir, en los últimos años, en la medida en que hemos ampliado distintos profesionales, pues han integrado hombres, bueno, hay algún logopeda también varón, pero por ejemplo los fisios, pues hay 2 fisios que son varones, hay otra que es una mujer, hay un terapeuta ocupacional que es varón en este caso, y yo creo que ya. Hay el psicólogo, hay un psicólogo también que es varón. De eso te iba a preguntar, porque estabas hablando antes, comentando toda esa parcela más física, la parte de realmente que quedan las secuelas físicas después de una operación o un cáncer o un accidente, por ejemplo, de cualquier tipo físico, pero qué importante también la parcela del apoyo psicológico, ¿no? Efectivamente. Claro, aquí es que somos varios profesionales que tenemos la titulación en psicología. Yo, por ejemplo, soy psicóloga y soy logopeda. Hay otra persona también que es psicóloga y logopeda. Y luego hay un psicólogo clínico, especialista ya en trastornos más severos de ansiedad, neuroticismo, etcétera, que también está trabajando con nosotros. Entonces, abordamos un poco todas las facetas, dependiendo un poco de la severidad del trastorno, lo hace un profesional, lo hace otro, pero sí que se intenta abordar pues todos los componentes que pueden estar afectando para que un paciente que viene a este centro pues se encuentre en las mejores condiciones posibles. Un centro que a ver, es privado, pero tenéis asistencia pública y privada, ¿no? Sí, o sea, nosotros como centro somos una entidad privada, pero tenemos conciertos con el Instituto Madrileño de la Salud en todo lo que es rehabilitación. Tenemos en rehabilitación de logopedia y en rehabilitación física. ¿Y desde que lo pusisteis? Pueden venir a través de los hospitales, ¿sabes? O sea, entonces el coste del tratamiento es gratuito para los pacientes.
que vienen a través de su hospital de referencia que les derivan a este centro. Si vienen vía privada, pues son los costes habituales que pueden tener con cualquier centro privado. Te iba a preguntar, desde que pusisteis en marcha el centro hasta ahora, las técnicas aplicadas, por ejemplo, en tu campo, ¿has notado que han ido cambiando? Sí, muchísimo. Nosotros empezamos, por ejemplo, te hablo de logopedia, trabajando fundamentalmente con, aspectos más funcionales, con muy pocos recursos, así que teníamos programas de ordenador, pero yo recuerdo que al principio cuando empezamos tuvimos que ir a pedir a Suecia, por ejemplo, unos frecuencímetros para poder trabajar los trastornos de la voz, porque aquí en España no existían. Ahora, eso es lo habitual, es que tengamos ya programas de ordenador para trabajar la voz, el lenguaje, las afasias, la hiperactividad de los niños, es decir, ahora ya los programas informáticos ya están a la orden del día. Incluso estamos innovando con técnicas nuevas, como es la estimulación eléctrica transcraneal de corriente directa, que es una técnica súper nueva, que en Madrid somos de los pocos centros que la tenemos en rehabilitación y que de alguna forma, pues está produciendo unos resultados bastante satisfactorios en los pacientes en los que se está aplicando, con lo cual es una línea nueva de actuación que me parece muy interesante. En el campo me refiero, por ejemplo, a los niños o jóvenes. Sí. Ahora con todas las nuevas tecnologías que casi se potencia muy poquito lo que es el hablar unos con otros, el tema de precisamente de soltarse a hablar o de comunicarse con otras personas, ¿se nota en vuestro campo? Sí, efectivamente, claro que se nota. De hecho, hay muchas veces que con niños pequeños nos encontramos con familias que no tienen ese juego interactivo que se tenía antes, no hay esa actividad de los padres de que les contaban los cuentos, de que se hacían los juegos conjuntamente y tal. Ahora el niño se pasa muchas horas delante del ordenador o muchas horas delante de la televisión. Y sin hablar con claro, nadie. Claro, sin hablar con nadie, porque más como el niño está tranquilo, pues no molesta. Y entonces es más fácil tener al niño ¿Cómo somos a veces? Sí, pero es real, ¿eh? O sea, es decir, es que vienen continuamente casos donde les estamos... nosotros, cuando llegan aquí los pacientes, indudablemente se hace una primera entrevista con los padres y muchas veces preguntamos cosas de este tipo. A veces es verdad que ellos no son conscientes, porque cuando se lo dices, sí que es verdad que muchas veces reaccionan, fabulosamente, y entonces automáticamente ese niño empieza a despegar. Hombre, es verdad que... Yo te voy a confesar una cosa. A mí unos dibujos así de un ratito de media hora por la tarde también me dan la vida, ¿eh? Claro, pero si es que eso no a mi hija, vamos, a mi hija, para que me den a mí la vida para ese ratito pequeño, claro, poder hacer otras cosas justo concretas en ese momento. Pero tengo también la suerte de que mi hija ha salido pues como su madre, que no se calla ni debajo del agua. Vale, pero si es que no importa, o sea, si no quiere decir que la televisión sea mala, ni muchísimo menos. O sea, si es perfecta. Lo que pasa es que en un niño que no habla, en vez de dejarle solo viendo la televisión, siéntate a su lado y comenta lo que pasa y le vas haciendo preguntas y que luego después te cuente él qué es lo que ha visto y que él, y si no se lo sabe, pues tú le ayudas y le das el vocabulario que necesite para poderlo contar, que luego se lo cuente al papá. O sea, si cualquier medio es bueno para poder estimular el lenguaje. El problema es cuando se tiran horas viendo la televisión y no hay nadie al lado y nadie comenta nada. Sí, eso sí. Para eso también están bien, por ejemplo, todos los cuentos interactivos que hay, que incitan también a los menores a poder hablar, comunicarse, repetir lo que escuchan y también, pues estaba pensando ahora en los cursos estos de idiomas y demás que también fomentan un poco ese lenguaje, ¿no? Quizá. Efectivamente, no sé. sí. Es que como no es mi campo, la verdad es que lo desconozco. Todo lo que me cuentas me maravillo porque estoy bastante fuera del tema. Y hablando de fuera, tú has estado también fuera bastante tiempo, o por lo menos algunos años. Has estado en República Dominicana dando cursos. Sí, a ver, estuve... primero, una escapada que hice fue a Francia, a París, que hice psicología también allí. Nada más terminar la carrera aquí en España, pero eso fue un poco como formación, por intentar formarme un poco más en mi campo, ¿no? Que era la psicología en aquel momento. Y luego es que nos plantearon, bueno, yo es que doy clases también en la universidad,
y nos plantearon desde la universidad un proyecto de colaboración con la República Dominicana, donde la idea, bueno, pues nos encantó, nos atrajo. O sea, que es una propuesta. Allí la logopedia está prácticamente sin desarrollar, pero sí que tiene mucha demanda porque hay muchos niños con problemas de lenguaje, en base a factores orgánicos muchas veces, pero otras veces pues por falta de estimulación. Entonces nos propusieron el hacer durante 3 años unos cursos para maestros que estaban en toda la República. O sea, algunos nos decían que estaban en pueblos perdidos por la montaña, ¿no? Entonces la idea era, en aquel momento, que nosotros formábamos a estos maestros, y estos maestros lo que hacían era a su vez formar a otros maestros de su zona. Pues por eso buscaron a gente de toda la República, o sea, de zonas muy diferentes, porque era un poco como un grupo piloto que después iba a extender sus conocimientos a otra serie de personas. Entonces nos pareció un proyecto tan atractivo que, bueno, pues ahí que fuimos 3 años y estuvimos haciendo este trabajo. ¿Y habéis continuado con el seguimiento o no sabéis cómo ha continuado aquello? No, o sea, hemos seguido en contacto con gente que nos ha seguido escribiendo correos electrónicos, porque claro, muchas veces ellos allí pues tienen falta de material, tienen casos que a veces pues dicen, mira, y es que este tiene esto y esto, ¿y cómo puedo hacer esto? En eso sí, a nivel particular sí. Luego ya como institución no hemos seguido porque en aquel momento se completó este ciclo y no sabemos cómo ha ido después, nada más que a través de esos alumnos particulares que nos siguen escribiendo sus correos electrónicos. ¿Y tus alumnos aquí en la facultad cómo son? Bueno, ¿son como los de antes o han cambiado? ¿Son más pasotas ahora o saben más porque tienen más acceso a los conocimientos y te ponen en más problemas al dar la clase? Mira, yo creo que sí que han cambiado, por lo menos, a ver, es que claro, lo que yo recuerdo de cuando yo iba, pues había una especie de figura que era el profesor, el maestro y tal, que estaba allí como muy distante y que todo el mundo tenía que obedecerle y decirle sí señor y tratarle de usted. Entonces claro, ahora eso no tiene nada que ver. Es decir, ya no solo por el llamar de usted o no llamar de usted, sino porque la relación es como mucho más directa y mucho más cotidiana, ¿no? Entonces, son alumnos, yo doy clases en el grado de logopedia en la Universidad Complutense, que está en la Facultad de Psicología en Somosaguas, y, a ver, los alumnos hay como siempre de todo, ¿vale? O sea, no se puede generalizar. Pero sí es verdad que son gente que está muy preparada en muchas cosas. O sea, es decir, el acceso a Internet, por ejemplo, es algo que pues lo dominan de forma increíble. Cuando tenemos que hacer trabajos de clase que tienen que exponer ellos, pues claro, tiene una preparación que yo noto una diferencia entre los primeros alumnos que yo tuve que tenían que exponer algo y es que eran unas presentaciones de lo más simples, a estos que es que, vamos, te utilizan unas presentaciones dinámicas, activas, realmente pues mucho más ricas y mejores, ¿no? Entonces, en ese sentido, mejor. Peor en otros porque a veces el libro se utiliza menos y el copia y pega de Internet pues se utiliza muchas veces en los trabajos, entonces hay que estar un poco alerta para que eso no funcione. Pero sí que son muy participativos también. Yo creo que tenemos a veces incluso demasiada información, ¿no? Sí. Que a veces no sabemos canalizarla hacia el lugar adecuado. Quizá ahí es la labor del profesor, ya no tanto a veces sí en transmitir la información, sino la información correcta en el momento correcto o para aplicarla, ¿no? Claro, es que además sabes lo que pasa, que se creen que porque está en Internet todo vale. Claro. Y no, o sea, es decir, hay cosas que no son ciertas y que no están bien. Entonces, claro, todo lo que intentamos inculcarle, que es la práctica basada en la evidencia, que cuando lean algo que sean críticos y que miren si realmente eso tiene un valor, si realmente está bien planteado y contrastado y todo eso yo creo que es la labor del profesor, evidentemente, porque es que es verdad que el acceso, que puede ser algo facilitador, también puede ser muy perjudicial en ese sentido. Estabas hablando de leer, también eres especialista en ese tema, ¿no? De la lectura, trastornos también a la hora de interpretar o conseguir, ¿no? Sí. Ahora cada vez se lee menos. ¿Cómo lo hacemos? Es verdad. A ver, cada vez se lee menos, es cierto. Por eso es tan importante el intentar motivar a los niños para que le encuentren sentido a la lectura y les guste leer. Pues por eso la labor de la familia es que es imprescindible y es fundamental para que de alguna manera, si ellos ven en casa
que se lee, si desde pequeños leen cuentos por las noches, les genera como el gusto y la necesidad de saber cómo termina el cuento y de que eso está puesto en un papel y que ellos van a poderlo leer. Entonces, claro, cuando se acercan a la lectura y la escritura, la motivación ya la hemos generado, ya está creada, con lo cual, claro, eso favorece mucho. Y luego es verdad que hay niños que tienen problemas para adquirir la escritura. Las dislexias, por ejemplo, son niños que no tienen ningún otro factor que pueda justificar ese trastorno de lectura, y sin embargo son niños que realmente no aprenden si no es con la ayuda de un profesional. Y lo importante que es detectarlo a tiempo, porque si no se detecta que es un trastorno precisamente de ese tipo, pues te piensas que es otra cosa lo que tiene tu hijo, o simplemente que no tiene nada y es que es vago o que no da para más. Claro, no, es que es fundamental eso, porque por un lado, si le das el apoyo necesario cuando un niño empieza a leer y a escribir y ves que tiene un problema, pues va a salir, o sea, lo va a poder superar. En cambio, si llega ya a quinto, a sexto, pues claro, el problema es que ya tiene un fracaso escolar que ya junta al problema de lectura y de escritura, el fracaso en otras asignaturas y además la baja autoestima y todo lo que eso conlleva. Y volviendo otra vez a lo que tenéis vosotros en el centro, los tratamientos, ¿qué es lo que es más demandado actualmente en vuestro centro? Mira, en este momento yo te diría que son los problemas de lenguaje en niños pequeños, en etapa de 3-4 años, y las dislexias. Lo que pasa es que también tengo entendido que en los 3-4 años tampoco es absolutamente significativo ese, bueno, salvo que sea gravísimo, ¿no? Los trastornos del lenguaje, porque están todavía desarrollando, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos siempre cuando un niño viene, hay pruebas que son normativas, es decir, que comparan el rendimiento de ese niño en una serie de habilidades de lenguaje con respecto a la norma de su edad. Entonces, si nosotros lo que vemos es que hay un retraso significativo con respecto a lo que hacen los niños de su edad, indudablemente hay que empezar a estimular el lenguaje. Dependiendo de la severidad, a lo mejor solamente lo hacemos a través de la familia, o si ya son más severos, entonces decidimos actuar como profesionales y entonces lo tienen que traer a rehabilitación para que estimulemos ese lenguaje, porque, a ver, el desarrollo del lenguaje no es algo que sea rápido, no es una cosa que diga, vale, que son 2 meses y en 2 meses el niño lo ha conseguido. Implica un proceso de maduración, con lo cual se lleva tiempo. Entonces, si a los 3 o a los 4 años lo coges y desarrollas ese lenguaje en 1 o 2 años, pues claro, cuando se acercan a la lectoescritura, el lenguaje oral ya está bien consolidado y entonces se evitan otros problemas que también pueden ser añadidos por un problema de lenguaje oral. Pues muy importante, muy interesante. No, es que estaba recordando ahora precisamente un compañero de mi hija pequeña que también tenía algún tipo de... iba un poco más lento, le costaba algunas vocalizaciones un poquito más de lo normal, y por suerte ellos tenían una logopeda, cuentan con una logopeda en el colegio, y la verdad es que eso es una suerte porque les está pudiendo atender a esos niños que tienen algún tipo de problema y están mejorando bastante. Ciertamente. Efectivamente. Pilar, vamos casi llegando al final de nuestra charla de hoy, y ese momento es el especial en el que tú me digas una mujer a la que admiras, por ejemplo. ¿Solo una? ¿Te puedo decir más de una? O dos. 10 no, con 2 vale. Hoy me vale. No, la verdad es que hay muchas mujeres a las que admiro. Bueno, muchas no, varias. A ver, yo toda mi vida siempre he admirado a una persona que es Frida Kahlo, que es una pintora y poetisa mexicana, porque me parecía que era una historia un poco como de superación de sí misma, ¿no? Es una persona que ha tenido, desde pequeña tuvo una enfermedad infantil, pero luego, pues un poco de joven, tuvo un accidente muy grave de tráfico, y entonces, creo que tuvo como 30 y tantas operaciones quirúrgicas, ¿no? Y a pesar de todo eso, es una mujer que nunca se ha parado, o sea, es decir, siempre ha estado trabajando, pintando, escribiendo, viajando, dando conferencias, es decir, que es una mujer que se ha movido muchísimo. Y pero siempre desde su dolor, ¿no? También, que era lo que transmitía. Efectivamente, de hecho sus cuadros reflejan su dolor y su historia, ¿no? Que de hecho, pues recuerdo que leí su bibliografía y me impresionó mucho, como le preguntaban y decían que si era un poco de la línea surrealista, y ella decía que no, que sus cuadros no eran surrealistas, era su propia realidad, cómo ella vivía, en la cantidad de clavos que tenía en su espalda o la cantidad de cosas que le habían tenido que hacer. Entonces era su propia realidad la que estaba plasmando allí.
Pero es que te decía que otra mujer, por ejemplo, que yo admiro muchísimo, es una paciente que yo tengo hoy en día, que es una persona que con 50 años ha tenido un cáncer de lengua. Entonces, claro, imagínate para una persona de esa edad, que una mujer activa, también que trabajaba, dinámica, pues que de pronto se ve que no puede hablar, que no puede comer, que bueno, que su vida está en juego, porque indudablemente pues es un cáncer importante que ha implicado que le han tenido que quitar toda la lengua. Madre mía. Y cómo, o sea, lo ha ido superando. Es decir, habla, pero habla hasta tal punto que pues digo que yo la admiro, que es que me parece que fue a un cineforum y fue capaz de levantarse en el cineforum, decir que ella quería dar su opinión porque era de las maestras de la República y a ella le parecía que estaban diciendo cosas que no tenían que ver con aquello, lo que había que dar resaltar a las mujeres. Se levantó su marido para decir, por favor, mi mujer quiere hablar, no puede hablar muy alto porque tiene un problema, pero si ustedes la dejan hablar, ella habla. Entonces se subió y por lo visto estuvo hablando durante 10 minutos y al final la aplaudieron, vamos, como a nadie, ¿no? Entonces, y es una mujer que en teoría, pues tú fíjate lo que puede ser hablar sin lengua. Es decir, es verdad que ha habido pues no me lo puedo imaginar, la verdad. Tiene que ser pues de verdad que es espectacular. Durísimo. Es verdad que no puede hablar normalmente como hablamos cualquiera, ¿no? Y por teléfono pues a lo mejor puede ser un poco más complicado. Pero en persona se la entiende perfectamente. Es que la gente le felicita cuando se entera de lo que tiene y de, porque al principio llama la atención porque habla un poco raro, pero luego cuando se enteran de lo que tiene, pues es que es espectacular. Y con la alimentación lo mismo, la dijeron los médicos que no iba a poder comer en su vida y ahora ya está tomando sólidos. Madre mía. ¿Entiendes? Muy poquita cantidad, muy despacio, los líquidos ya sin problema. Entonces, claro, es que es una superación. O sea que, pues sí, sobre todo en una persona que a esa edad, que no son los 50 de ahora, no son los 50 de antes. Si más o menos los has llevado bien físicamente, una mujer ahora mismo es mucho más joven con esa edad de lo que se era antes. Yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, también es verdad que pasó una época así como más complicada, ¿no? La guerra, la posguerra y demás, pero sus 50 años no tienen nada que ver con los 60 y tantos que tiene mi madre. Nada que ver. Sí, no, es cierto. Es cierto, es que es una mujer joven. O sea que con 50 años, claro, y la situación que tenía, pues no sé, nosotros tenemos muchos pacientes con situaciones parecidas y bueno, no todo el mundo reacciona igual, evidentemente. Entonces, claro, el que alguien reaccione de esta manera, pues dicen, mira, es que es un ejemplo. Pues sí, pues desde aquí también la aplaudimos por esa valentía. Aquí nos gustan, somos muchas trabajando, nos gustan las mujeres valientes. Efectivamente. Que lo sepas. Pues ella lo es. Evidentemente que lo es. Pues gracias por haberla traído aquí a la radio, aunque sea así anónimamente y en bajito. Ya que quería darte las gracias, Pilar. Ha sido un placer, por fin, ahí, que nos ha costado un poquito, pero hemos podido conseguir hablar un ratito, charlar un rato, que siempre es interesante por todo lo que tienes ahí detrás, todo lo que estás haciendo, esa labor que seguro que te enseña, igual que a mí, toda la gente que voy conociendo aquí en este programa, seguro que trabajar ahí en el centro en el que trabajas te enseña cada día un montón de cosas para tu vida propia. Pues sí, evidentemente. Sí. Pues te doy las gracias por haber estado. Pilar Revilla, directora técnica de CRL, Centro de Rehabilitación, estupenda profesional desde hace un montón de años y que te queden muchísimos más para poder mostrárselo a toda la gente. Quiero, ya que terminemos, con una frase que me digas, porque va a ser la frase con la que sí que nos vamos a despedir. Una frase inspiradora para ti o para otras mujeres. Yo creo que los problemas son solo un peldaño más y que lo importante siempre es seguir subiendo. Somosmuchasradio.com